de cómo lecturas tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que parte del propósito que Dios tenía para nosotros no es simplemente que cumpliéramos un propósito, sino que también anduviéramos en buenas obras, haciendo buenas obras y disfrutando de ellas. Pero si yo no hago buenas obras, los demás no pueden disfrutarlas, porque si yo no las hago, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Y si otra persona no tiene buenas obras conmigo, pues yo las voy a disfrutar. Así que tenemos que podernos hacer bien. La gracia entonces nos capacita para hacer las obras buenas, ¿verdad? Para hacer las cosas. Y una de los problemas de nosotros es que cuando sabemos que tenemos que hacer algo, decimos, ay, yo no lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo no me siento capaz de hacer tal cosa, ¿verdad? Pero si tenemos la gracia de Dios, pues entonces podemos empezar a pensar, yo sí puedo, porque Dios ha puesto gracia sobre mí y la gracia me hace moverme a hacer las cosas. Segunda de Timoteo 2:1, lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:1. Está escribiendo Pablo a Timoteo, que está empezando en sus cosas, ¿verdad? Ahí empezando en la obra. Y Pablo le dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo digo, ok, ya entendí que el fue de Dios tenía razón. La gracia tiene que ver con el esfuerzo, pero no entiendo por qué hay que esforzarse en la gracia, si la gracia es un regalo, ¿verdad? Y tan feliz que Pablo le dice, mira, hijito mío, que las cosas te vayan bien, esfuérzate en la gracia. Es en Cristo, yo como que, ok, ¿qué buscaba? Entonces yo digo, pero ¿por qué Pablo se le hizo quizás tan fácil escribir esfuerzos en la gracia? Y yo no entiendo, ¿verdad? Pues entonces, en Pablo, entonces empecé a buscar en un libro como de la biografía de Pablo, y entonces, ¿me acuerdan que hay una partecita que nosotros quizás no hemos escuchado y estudiamos más tiempo conocemos, que en algún momento Dios le respondió a Pablo, paso de vida, ¿verdad? Y yo decía, pues él entendió porque él recibió una respuesta, pero entonces desarrolló con el entiendo. Pues vamos a entender por qué fue que Dios le dijo esto a Pablo y qué significaba. Y esa se encuentra en 2 Corintios 2, en la carta. Que lo que cuenta es que a Pablo le llegó un aguijón, ¿verdad? Algo que le podía extrañar, que ya él estaba cansado de que eso le estuviera pasando, y empezó a pedirle a Dios, ¿verdad? Y dice que luego constantemente a Dios para que eliminara eso. Y en el versículo 9, Pablo lo está contando y dice, y me ha dicho, mira lo que me contestó Dios, después de yo tengo este problema y estoy llora, que te llora, llora, que te llora. Dios me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Verdad? Y él dice, eso es lo que me dijo Dios. Por tanto, Pablo decidió, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces yo decía, yo ya sé que no es cuestión de que nosotros nos vamos a entender y que chévere, ¿verdad? Ya yo sé esa parte, pero todavía no entendía. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros leemos esto y es como, pásame mi gracia, me respondió Dios. Yo me perfecciono en sus debilidades. Entonces, a veces nosotros lo leemos como que Dios le dijo, pecado, pues ya pecado, ¿ves? Porque si hiciste esto, ahora te aguantas y yo me encargo de lo de eso. Es lo que normalmente nosotros pensamos, como que ya no conformar a esperar a que Dios haga algo conmigo. Pásate, mira. Y decía, pero ese no encaja porque tengo que esforzarme en la gracia de Dios no puede ser algo así como que es un regalo, ¿para qué Dios no va a decir que hace ahí como, ¿verdad? Y esperar que si era algo no puede ser así. Entonces, lo que él en realidad le está diciendo es, tú tienes una hijo, tienes una prueba, te está pasando esto y lo otro, y has entendido que por tus fuerzas ya tú no puedes. Pues bástate que mi gracia está contigo. Bástate que yo te he dado una gracia operante. Bástate que yo te he dado la capacidad para que crezcas y llegues al nivel donde yo te voy a llevar. Porque no es por tu fuerza, es por mi fuerza. Y yo dije, ok, ya está como que cogiendo sentido, ya está cogiendo, ¿verdad? Dirección. Entonces, cuando Dios me dice eso, bástate mi gracia, tú me das un regalo que tengo que merecido,
Pero yo lo que quiero es elevarte a que tú cumplas el propósito, no importa los limones, los problemas que pueda venir. Pues entonces, cuando ya tú no puedas más, confía en que mi poder es el que va a obrar esto. ¿Qué? Entonces, Pablo, después dice bien tranquilito, dice, pues si Dios se va a perfeccionar en medio de mi debilidad, pues yo me voy a gozar de mi debilidad, ¿verdad? Pero no quiere decir que Pablo iba a estar ahora, yo soy débil, necesito gracias de Dios para poder estar ahí. No, ¿verdad? Sino que haría lo posible de vivir en santidad. Entonces, en el libro, más adelante después, decía que si nosotros vivimos en santidad, recibimos más gracia que si vivimos en pecado. Y realmente nosotros pensamos que como la gracia es perdón de pecado, si yo me mantengo en pecado, pues voy a recibir gracia, ¿verdad? Porque Dios me sigue dando un regalo de perdonarme cada vez que yo cometo un error. Y no es que no sea así, pero la verdad es que nosotros recibimos más gracia cuando tratamos de vivir de la mejor manera. Porque nos dicen que nosotros fuimos creados para buenas obras, para hacer buenas obras con los demás y hacer buenas obras. De que si yo trato, de que yo sé que tengo X debilidad y yo trato en lo posible de evitar esa debilidad o de tratar de mejorar en esa área, pero yo digo, cuando tú sientas que ya tú no puedes, pues entonces ahí entro yo y te ayudo a salir de esa debilidad. Y entonces nosotros vamos a recibir más gracia cuando hacemos todo lo posible por alcanzar lo que Dios nos ha dicho a hacer con nosotros y por tratar de no caer, ¿verdad?, en el pecado y en las cosas de nuestros caracteres que nos detienen, ¿verdad?, que si no va a ser. Por lo tanto, no debes tomar el concepto de la gracia de paralítico, ¿verdad? Y yo lo que quería traer es eso, es que muchas veces nosotros decimos, por gracia somos salvos, ¿verdad? Y hay gente que lo piensa solamente como que no importa lo que yo haga, Dios tiene gracia para conmigo y cuando me toque morir y llegar allá, pues gracia me va a salvar, ¿verdad? Pero en realidad nosotros no podemos vivir así, porque lo que estamos recibiendo es lo más pequeñito que es de la gracia que Dios nos puede dar, que es el perdón. Cuando en realidad la gracia mayor que Dios nos puede dar es el poder de nosotros transformar nuestra vida, ¿verdad? No por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios y de hacer las cosas que nos haya dado a hacer. Porque si nosotros pensamos, si usted está comprometido y piensa en lo que Dios le ha dicho, o como una persona le ha dicho lo que usted puede lograr en Dios, que se puede decir, no lo puedo hacer, ¿verdad? Nosotros cuando nos vimos lo pasar, nosotros nunca le imaginamos que vamos a poder lograr eso. Y mira lo que decía, ¿verdad? Y yo decía, pues sí, eso pasará en algún momento. Yo pensaba que cuando yo tuviera mis hijos y ya fuéramos grandes y tuviéramos, ¿verdad? Tuviéramos todo, pues que sí, entonces yo no me pasaría de ningún lado. Y uno dice, pues ya eso está pasando, ¿verdad? Pues entonces uno dice, no es por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. ¿Ves? Que es lo que nos lleva a nosotros a crecer. Entonces, que usted cambie, ¿verdad? Ese pensamiento de nosotros, que nosotros hemos crecido de lo que es la gracia, de que simplemente el perdón de nuestros pecados, y que entendamos que la gracia es lo que nos lleva a nosotros, es lo que Dios quiere para nosotros, que es lo que nos ayuda, que cuando ya no tenemos algún más, pues entonces ahí es que viene la gracia. Hay otro pasaje en la Biblia en que está uno de los profetas en una de quejas, no recuerdo cuál es el nombre, pero que había un monte, ¿verdad? Y él, las palabras que le dijo al monte fue, gracias a ti, para no ser de nosotros, ¿verdad? Él le estaba declarando gracias a los detalles, ¿verdad? Porque parece que la gracia tenemos nosotros, no lo tienen tan funcional, lo que no es tan funcional. Y él se acordó, ¿por qué? Porque él simplemente le estaba declarando el poder de Dios, ¿verdad? Sobre ese monte para que hiciera una llanura. Así que si nosotros estamos pasando por una situación que nos detiene, ¿verdad? Pues no vamos a dejar que la gracia de decir, el concepto que tenemos de gracia de decir, ay, ya yo no puedo, nos detenga, sino cuando pensamos que estamos detenidos, nos levantamos, ¿verdad? Y le decimos, Dios, por